Vamos entrando, si me permiten, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la reforma judicial? Hoy se ha conocido que la ministra Yasmín Esquivel ha propuesto que sea relevada, que deje la presidencia de la Corte Norma Piña, y le preguntaron al presidente de la República que si eso podría abrir el camino a una negociación o a una reforma judicial descafeinada, y el presidente dijo, nada de descafeinada, nada de eso, no negociar nada, tal cual la reforma judicial. ¿Cómo vas viendo ese sendero lleno de espinas para evocar alguna telenovela cristiana, Arnoldo Cuellar? A mí me gustó la respuesta del presidente, particularmente en la parte donde dijo, no se trata de hacer una negociación por debajo de la mesa, una negociación salinista, un intercambio de favores o algún... Recordemos cómo Salinas es el presidente que más gobernadores ha defenestrado, como se dice elegantemente, o los ha arrojado por la ventana, que es el origen etimológico de la palabra, pero nunca ha sometido a ninguno ni a un desconocimiento de poderes desde el Congreso o a una apertura de una investigación judicial en forma, sino negociaciones políticas que no condujeron a nada, ninguna mejoría en los estados, ninguna mejoría para el propio PRI, que al poco tiempo perdió la presidencia de la República. Entonces, este tema de llevar las cosas por encima de la mesa, de darle su espacio a quien quiera hablar y opinar, pero después llegar a un esquema distinto que este país no ha aprobado, de una votación que puede resultar bien o mal, eso está en el terreno de las posibilidades, como resultó mal, por ejemplo, la decisión cupular y de una pequeña élite política y jurídica de crear estas fiscalías autónomas y nadie se los ha echado en cara. Incluso cuando se habla del fracaso de las fiscalías autónomas, tanto en materia de combate a la impunidad como de ausencia de corrupción en las fiscalías, como de eficacia, etcétera, no se habla de los responsables, de los que hicieron esto desde las academias, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las cámaras, que fue un pacto básico entre PRI y PAN, y que, bueno, se sumaron también alegremente otras fuerzas políticas, creo que incluyó también Morena. Entonces, pues vamos a ese tránsito, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Somos un país, como todos los países, ¿no? En ensayo y error de muchas cuestiones. Entonces, este es un planteamiento distinto frente a un poder que siempre ha sido opaco, que siempre se ha manejado con una gran discrecionalidad, sobre todo a sus niveles cupulares, que no funcionó mejor después de una reforma radical autoritaria como la que hizo el cedillismo. Entonces, bueno, pues me parece una aventura muy interesante que nos dejará ver también habilidades políticas de todos los personajes en el escenario, ¿no? De la próxima presidenta de la República, incluyendo si la reforma se hace antes, porque a ella le tocará una parte de la instrumentación, al propio foro judicial, etcétera, a las cámaras también, a los nuevos actores políticos, a los actores que regresan tras una desaparición no corta, como por ejemplo los Beltrones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ciertamente el tema de personalizar en la ministra Piña me parece una especie de desquite de Yasmín Esquivel, porque se ha de sentir ahí muy buleada por todo lo que ha pasado en la Corte, y que sí causa este tema de personalizar las cosas, cuando lo que se busca son cambios institucionales. La Corte ya tenía muchas deficiencias y problemas antes de la ministra Piña, con Saldívar y con los anteriores, entonces yo creo que el presidente capotea bien esa cuestión que sirve sobre todo para que los periódicos evadan temas de fondo y se vayan con el chisme, este chisme de los nombres, ahí sí telenoveleros de Sendero de Espinas, como tú dices, Julio, ¿no? Pero bueno, hasta aquí para no abusar del tiempo. Digo, o sea, aquí estamos libres, Arnoldo Cuellar. Ya me dijeron que en las escuelas Montessori al maestro se le llama guía. Así es que lo siento mucho, pero me voy a investir de guía. Así sea guía Roji, Temoris, que ya no existen las guías Roji. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de la reforma judicial pues en su capítulo más reciente, que es este de la presunta renuncia o la petición de renuncia de Norma Piña y la respuesta del presidente López Obrador, Arturo? Sí, creo, bueno, aquí no me queda más que coincidir con Arnoldo, en que... O sea, como que no hay de otra, ni modo. Pues sí, día del año, o sea, a pesar de todo, ¿verdad, Arturo? No, más bien es una lectura precisa y rigurosa de nuestro colega.
y amigo. Ándale, ándale, bien, está bien. Adelante, Arturo, pues. Fíjate que, bueno, lo que ocurre, creo que explicado de una manera muy simple, es que hay un proceso legislativo que tiene su discusión y su vida propia, en la que hay unos foros, en la que hay una iniciativa que se plantea por el ejecutivo que sale y el que va a entrar, o la que va a entrar, y que pues ese proceso legislativo tiene un cauce natural en el que, como parte de la discusión, ha surgido la idea o el planteamiento, creo que de manera muy destacada por Ricardo Monreal, en el sentido de que la relación entre los dos poderes, entre el ejecutivo y el judicial, y también el legislativo, se deterioró por una impericia política, por una falta de sensibilidad política de la ministra presidenta Norma Piña, y esto pues se da dentro de la discusión política que hay en torno a una propuesta de reforma, una iniciativa de reforma que está siguiendo su cauce natural. Entonces entra esta posición de Yasmín Esquivel, que bueno, creo que la hemos conocido, es una ministra propuesta por el actual presidente, me parece que una persona con una trayectoria destacada, a quien sin embargo, pues le encuentran ahí un tema por el que pues se ha hecho tristemente célebre, que es el del plagio, ¿no? Y que destaca en esta ocasión por plantear la idea de que si Norma Piña no está en la presidencia de la Corte, la reforma tan radical que se está planteando para el Poder Judicial podría atenuarse. Creo que son dos pistas distintas, una que tiene que ver con un proceso legislativo natural, donde se dicen cosas de manera natural eh, eh, como parte de la discusión, y otra que está apelando a un criterio político, y ahí es donde entra, pues, quien ha sido el artífice de todo este escenario, el presidente López Obrador, para decir, a ver, no, 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 o sea, la reforma no tiene que ver específicamente con una persona, y creo que esto hay que ampliarlo. En realidad la 4T no necesita de una reforma para poder tener bajo su control al Poder Judicial, porque a final de cuentas, con la salida de Luis María Aguilar en noviembre, pues va a tener la mayoría de votos que se requieren para pues influir sobre los procesos que necesiten o quieran influir dentro de la Suprema Corte, con la cantidad de lugares necesarios para ganar votaciones. Es decir, es irrelevante una ruta política para atenuar la reforma. López Obrador ya no, pero Claudia Sheinbaum va a tener la mayoría en la Corte. Entonces, la salida de Piña, pues no tiene o no tendría incidencia en un proceso legislativo que se está planteando un cambio tan radical en la forma de trabajo. Entonces son dos pistas distintas. Me parece que hay un acto de oportunismo de Yasmín Esquivel, que finalmente, para cerrar el comentario, es reflejo de la descomposición de las relaciones también que hay dentro del Pleno de la Suprema Corte entre los ministros y las ministras, y que, bueno, pues se patenta en una expresión en la que además la dejaron sola, precisamente pues por la irrelevancia o la poca practicidad de su propuesta. Bien, gracias. Sobre este tema, Temoris Greco, por favor, lo que te hayan quedado aquí, lo te hayan dejado los compañeros, y si coincides o no, pues ya tú lo irás diciendo. Temoris, adelante, por favor. No, pues ya los queridos Arnoldo y Arturo llegaron a Sí, un acuerdo rotundo y necesario. sí, sí, Entonces, sí. Qué cosas, qué cosas. Mira nada más, Coahuila y Guanajuato en pleno arreglo. Temoris. oye, pero lo que yo quería señalar sobre este tema es cómo el diario Reforma inventa cosas, ¿no? O sea, en su cabeza de esta mañana, Reforma dice, piden renuncia de Norma Piña o, afines a la 4T.
Y entonces empieza a contar lo que dijo Yasmín Esquivel, que Yasmín Esquivel, pues bueno, pues es una pieza que tienen ahí muy desprestigiada y que se dedica a aguantar, porque no solamente por los plagios que cometió de su tesis, sino por la forma en que reaccionó a ello, ¿no? Bueno, una forma con tintes mafiosos en los que la persona que recibió sus títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del propio Poder Judicial del que ella es parte de la cabeza, calla a la Universidad Nacional Autónoma de México, le ordena callar. O sea, eso, no sé si se había visto una arrogancia, una soberbia y una estupidez de ese nivel. Pero bueno, esa es la revista, es la ministra Yasmín Esquivel. Y luego también por ahí recogen, ya que ella dijo eso, buscaron algo más y encontraron que Ricardo Monreal había dicho algo que se podía presentar de manera similar y de pronto ya a través de Esquivel y de Monreal, Reforma puede decir que ya quieren tumbar a la presidenta de la Suprema Corte. Y a las 7:40 de la mañana, me fijé, el presidente en la mañanera dice que no, que para qué, que no hace falta, que no renuncie nadie. O sea, esto fue una iniciativa de Esquivel, un invento de Reforma. Entonces me dio mucha risa porque eso fue a las 7:40, o sea, a las 8 de la mañana, la mayor parte de los lectores apenas estaban empezando, de los lectores de Reforma, apenas estaban empezando a leer ese periódico, cuando ya se les había caído la cabeza, ya se les había perdido su titular, su conspiración había quedado demolida y en el suelo. O sea, es así como que fabricaciones que son tan burdas, pues que no duran ni el tiempo en que tardan a llegar a las manos de sus lectores, que sus lectores pues son las principales víctimas de ese tipo de maquinaciones de Reforma y de muchos otros medios de comunicación, de un lado y del otro, porque es a ellos, es a sus lectores a quienes engañan, ¿no? Al resto de la sociedad. Y por otro lado, pues bueno, pues se dio este cuento, efectivamente, como mencionó Arturo hace un momento, pues a Claudia Sheinbaum le toca renovar primero el lugar del ministro Aguilar Mora y luego dentro de sus primeros tres años a otros 3 ministros. O sea, la 4T, que ya nombró 5 ministros con Andrés Manuel y le tocan otros 4 en 3 años a Sheinbaum, pues acaba renovando casi por completo el Poder Judicial y Norma Piña quedaría pues una triste soledad junto con otro de sus compañeros. No hay ninguna certidumbre. Vamos a entrar un ratito al tema de Mayer, de Sergio Mayer. Pero no hay ninguna certidumbre de que los candidatos que se propongan cuando finalmente se transforme el mecanismo a una elección popular, no hay ninguna certidumbre de que sean pues impolutos y a prueba de grupos de interés. De hecho, ese sería como el objetivo ideal. Yo creo que la realidad va a mostrar otra cosa. Lo que sí tenemos muy claro es que nunca, o sea, es eso que dicen los opositores a la reforma, que no quieren, que es que haya intervención de grupos de interés o incluso hasta de grupos del poder criminal en la elección de los ministros de la Suprema Corte y de otros jueces, pues nunca han estado exento de ellos. O sea, el Poder Judicial ahora está sujeto, o sea, sus integrantes está sujeto a grupos de interés, a sus relaciones con grupos de interés. Y pues bueno, la cosa es sacarlo de las élites que siempre lo han tenido, pues quizás abrirlo un poquito más. Esas élites seguirán intentando y probablemente lograrán influir de una forma u otra, pero ahora habrá una competencia un poco más grande. Pero tampoco, por ejemplo, si de pronto proponen a Julio Scherer Ibarra, o sea, ¿cómo funciona la justicia en México? O sea, ¿cómo hacen su prestigio los grandes bufetes de abogados y los grandes tipos como Cuello Trejo, todos esos? No son genios del derecho, son genios de las relaciones públicas y del tráfico de influencias. Entonces, de pronto, pues ellos mismos intentarán mantener sus redes de tráfico de influencias o protegerlas de alguna forma de esta reforma,
tratando de influir y de colocar a personas afines. O sea, vamos a ver todavía dificultades. Pero lo que sí queda claro es que hay que renovar esto y que efectivamente la beligerancia que ha mantenido Norma Piña desde que llegó, su confrontación directa con los otros poderes, su determinación evidente de sabotear decisiones que los otros poderes que fueron pues, electos con una mayoría del voto popular están tomando, pues efectivamente están contribuyendo a minar el sistema como está y a demostrar que la causa de la reforma pues tiene fundamento. Bien, gracias.